Fresco en cancha de Independiente hoy. Qué fresco pasamos en cancha de Independiente. Ya venimos de pasar fresco porque estuvimos con las inferiores de Balompié Empleados el viernes en un frío que no es el mismo frío que pasó Lucas Orieta arriba del andamio, porque estuvo filmando para Somos Balompié y para bueno, los resúmenes que tenemos para mostrar a través de nuestros canales de YouTube, pero mucho frío en una cabina que lamentablemente no está acondicionada. Vamos a ver si la gente de Independiente, hoy hablábamos al final con dos de los López, que tienen a su cargo la dirección técnica del equipo, para ver si podemos poner algo ahí al costado, porque cada vez que se abría la puerta, en el vidrio que está hacia un costado no existe más, hay una ventana que no está más, hacía de cuenta. Teníamos techo solamente y algunos vidrios al frente, porque algunos de los vidrios del frente también estaban rotos. Sí, bueno, la realidad, Ángel, es que no solamente pasamos frío hoy, sino también el día viernes con la jornada de inferiores. Ha sido un fin de semana con, bueno, mucho frío, mucho viento. Se pronostica una semana que va a ser también bastante desapacible en cuanto al clima. Pero bueno, más allá de eso, nosotros estuvimos cumpliendo nuestra tarea periodística y bueno, hoy sí que nos tocó un partido discreto, ¿no? Pero más allá de eso, que nos regaló 2 goles y que le permitió a Independiente sobreponerse de un contexto difícil, ¿no? Porque tenía un jugador de menos, pues en un momento lo perdió 1-0 y a pesar de eso lo pudo dar vuelta, Ángel, o sea, bueno, lo pudo empatar, no darlo vuelta, pero teniendo en cuenta lo que pasó y también lo que generó Bulldog, el 1-1 final termina siendo un resultado inclusive hasta justo por el desempeño y por el gran desgaste que hizo Independiente. Terna de árbitros de Olavarría hubo hoy en Independiente. Usted me decía durante la transmisión que la pueden ver a través de Qué pasa en Bolívar, en el canal de YouTube, ya está cargado el partido, ya lo pueden ver completo, sea para atrás, para adelante, porque a veces Santiago lo pone, Santiago Elizondo, quien estuvo en toda la coordinación de esa transmisión en Independiente esta tarde. eh, Pensé que lo iba a poner estreno a las 9 de la noche, pero creo que ya está para verlo todo. Posiblemente fue estreno a las 9 de la noche y ya ahora lo tengamos mucho más avanzado. Saludo a todos los que nos están viendo. Luciano Villarreal se acaba de unir, el técnico de empleados de comercio, que hoy se quedó como puntero o no quedó como puntero. ¿Qué pasó en primera ya en cancha de Pirovano? Empató con el equipo de Pirovano y bueno, se le escapó la posibilidad, ¿no?, de llegar a la punta del campeonato, porque si ganaba, igualaba la línea de Balompié, que no pudo jugar, ya que se postergó el partido para el 27, miércoles 27 de agosto. Bueno, si ganaba, se ponía junto a Balompié con 12 unidades, ¿no? Pero bueno, terminó siendo empate. Todos sumaron de a uno, Ángel, porque vos fíjate que se registraron 3 empates en toda la fecha, no hubo vencedores en los 3 partidos, repetimos, no se completó la fecha, porque resta todavía el encuentro entre Balompié y el Club Ciudad de Bolívar, pero bueno, hay que decir que Bancario y Casariego igualaron 3-3, lo hizo 1-1 Deportivo Pirovano y Empleados de Comercio, y que bueno, el partido que nos tocó relatar en la cancha de Independiente, entre Independiente y Bulldog, también terminó en tablas, terminó 1-1, así que no hemos tenido vencedores ni derrotados en esta sexta fecha del campeonato de la Liga Deportiva de Bolívar, y es importante destacar, Ángel, que con la séptima fecha se llegará al cierre de la primera rueda de este campeonato, por lo menos en su parte inicial. Tenemos 14 fechas, 7 fechas de la primera rueda y 7 de la segunda. Bueno, el próximo fin de semana se daría por cerrada la primera parte del torneo, que tiene por el momento a Balompié puntero, con un partido menos, con 12 unidades. Lo sigue Empleados con 10, está ahí cerquita. Luego sigue Ciudad, que no pudo sumar en esta fecha porque debe el partido con Balompié. Pirovano tiene 8 unidades, Casariego tiene 7, Independiente 6, y cierran la tabla de colocaciones Bancario y Bulldog, los equipos deroenses, con 5 unidades.
Usted me ve bien ahí porque yo lo veo medio cortado, le veo la frente medio cortada, ahí lo veo mejor. Que Elizondo nos reta porque después, como esto lo va a editar, dice que a Pequi se le vea la cabeza completa. Bueno, perfecto. Pídale disculpas a Elizondo. Ahí está. Saludo para Silvio López, que también se acaba de unir, el técnico de Independiente. Lo saludamos al técnico de Independiente, Silvio López, lo cruzamos. No sé si estuvo expulsado o qué, Silvio López, hoy el que dirigió fue Angiuli. Sí, sí, el que estaba, bueno, nos puede contar aquí en el chat, porque no estuvo en el banco de suplentes dirigiendo el partido hoy. La verdad, ahí está, saludos, un saludo grande para Silvio. Bueno, la realidad es que el partido de hoy, y sí que tuvo, ¿no? Por momentos alguna que otra situación caliente, y bueno, tuvimos la oportunidad de ver un partido, me parece, Ángel, nos ponemos de acuerdo, en donde no sobraron las situaciones de gol, pero sí hubo emociones. Sí, muchas emociones. Por ahí Bulldog tenía para llevarse un mayor premio, ¿no? Porque fue el que... Ahí lo está saludando, sí, estaba expulsado, dice Silvio, que seguramente vuelva a la fecha siguiente. Hay un tema con un 0-8 ahí, ¿no? Con Silvio. Como, no, no, está todo legal ahí. No, no, pregúntele usted. Está todo legal. Sí, Tiquitaca de porque entrada. está bien, porque cuando salíamos en el Renault 9 de Pablo, que antes perteneció a Silvio López, Sí. dijo que le debía una cuota, no sé, ¿lo arregló a eso o todavía quedó Bueno, no algo hay de debiendo? problema, nos ponemos de acuerdo. No, no, pues está todo saldado, está todo saldado. Ah, perfecto. Pablo, un empate en cancha de Independiente, dijimos 3 empates en las 3 canchas donde se jugó. No quedó claro, por lo menos no se aclaró en ningún lado, no lo aclaró la liga, simplemente la liga dijo, el 27 juegan Balompié y el Ciudad, pero no se dijo por qué. Sí, bueno, la realidad es que se ha pedido, en este caso, que se postergue el partido y obviamente de común acuerdo los clubes han llegado, bueno, a esta fecha del 27 de agosto para emparejar de que, a ver, el Ciudad ha tenido dificultades para poder completar los 11 jugadores reglamentarios como para salir al terreno de juego, así que imagínense que estamos en el medio de un contexto en donde, bueno, obviamente hay urgencias y no sobran los jugadores. Recordemos que Ciudad viene de un empate muy importante y de hacer, bueno, el contexto ideal para lo que será el partido de, creo, el próximo domingo, cuando reciba en el Estadio Municipal Eva Perón a Olimpo de Bahía Blanca, nada más y nada menos que Olimpo, en un partido que será bisagra porque en esta zona A del nonagonal final del Federal A son compañeros en lo más alto de la tabla de colocaciones. Así que una victoria de Bolívar le daría un espaldarazo bárbaro, sobre todo teniendo en cuenta que Olimpo aún no ha quedado libre, para poderse asegurar una gran porción de lo que sería un hipotético primer puesto en su zona, ¿no? Y más allá de que a la siguiente instancia clasifican unos cuantos equipos, la ventaja deportiva que da el terminar primero es fundamental, sobre todo teniendo en cuenta a la hora de las definiciones en las últimas instancias, la localía y todas esas cosas. Así que el domingo uno imagina que el estadio municipal va a vivir una fiesta interesante, sobre todo porque vos fijate que Olimpo trae una historia más que dilatada con los equipos de Bolívar. Vos Ángel, lo sabés mejor que yo, lo que fueron aquellos Los regionales del área. regionales independientes. Claro, cuando Independiente pujaba en aquel momento, cuando los campeonatos eran nacionales y metropolitanos, bueno, Independiente pujaba por meterse en lo que sería el campeonato nacional, ¿no? Estamos hablando de que era totalmente distinto la forma de llevar adelante las competencias y la manera de clasificar, ¿no? Saluda a Ricardo Romero que dice volví, se debe haber ido a comer algo ahí a la Sociedad Rural de General Alvear y volvió a estar en la transmisión, un asiduo comedor en la Sociedad Rural de General Alvear, el amigo Ricardo Romero.
Saludo a todos los que nos están viendo, hay varias gente conectada. Pero volvamos, eso era respecto del Federal, el Federal que el Club Ciudad jugó fuera de Bolívar, por ahí en el final vamos a hablar algo de eso. Volviendo, y para cerrar un poco lo de Independiente, fue 1-1 hoy en Cancha del Indio, una cancha que no vamos a volver a hablar tanto de la cancha, es irrecuperable para este torneo, Pablo, ya por más que estemos en vísperas de la primavera, en un mes tenemos primavera, creo que no va a haber mucha chance de recuperar ese campo de juego, ¿no? Sale joya, dice Santiago Elizondo, saludos a Santiago que debe estar dándole de comer al nene, acostando a la nena y dándole una mano a la señora por ahí. Bueno, sí, con respecto al campo de juego Independiente es una pena verdaderamente, pero uno entiende también que es un campo de juego que no descansa en ningún momento. A eso hay que sumarle también de que cuando llueve sufre mucho ese campo de juego. No nos olvidemos que en la primera fecha el partido se tuvo que reprogramar y en la tercera fecha tuvo que ceder su localía, Independiente, nada más y nada menos, algo tan importante como la localía, bueno, la tuvo que ceder. Así que date una idea, Ángel, lo deteriorado que está el campo de juego. Uno creo que tiene que hacer, en este caso hay que entender, ¿no? Que muchas veces, bueno, las urgencias económicas y el hecho de que en el verano un gran ingreso para Independiente es el torneo interno de los barrios, los obliga a que nunca descanse ese campo de juego. Y bueno, y en invierno sufre muchísimo porque hoy en día creo que no debe tener ni siquiera un 5% de su superficie cubierta por pasto. Claro, cenando solo y mirando a Boca, dice Ricardo Romero. Solo como perro malo, calculo que quiso decir. Saludos para él, saludos para la gente que se une a través del chat. Tenemos también los otros partidos, por lo menos tenemos el resultado de lo que fueron los otros partidos. Lo veía recién conectado a Luciano Villarreal, que seguramente, conociéndolo, se habrá enojado, porque está en su esencia enojarse siempre, el hecho de enojarse porque se trajo un empate de Pirovano cuando iban ganando 1-0 y se trepaban a lo más alto de la tabla, aprovechando que Balompié y el Ciudad postergaron su partido de hoy. Sí, y aparte otra cosa, Ángel, lo iba ganando, porque recordemos que Empleados había logrado la ventaja inicial con un penal que cambió por gol Chimango Gutiérrez, Jonathan Gutiérrez. Bueno, luego llegó el empate de Miguel Galván para el 1-1 final. Bueno, la realidad, bueno, acá, uno no lo vio al partido indudablemente, pero me imagino que Luciano, con su temperamento y conociéndolo, que no haber podido cerrar tal vez el partido y haber tenido que resignar una victoria con lo importante que son de visitantes, bueno, uno se imagina que debe haberse vuelto bastante embroncado. Pablo, Galván no lo teníamos en cuenta en Pirovano. ¿Fue el que empató el partido, me decís? Miguel Galván. No jugó los partidos que nosotros hemos visto a Pirovano anteriormente. ¿Será refuerzo en el último momento? Es verdad, no recuerdo. Sí, bueno, saludos a Ricardo, que dice que en cualquier momento vamos a ir por Alvear, no a transmitir fútbol, pero sí a visitarlo a Ricardito Romero. Una novedad de hoy, me decía Santiago Elizondo, que ahora vamos a leer un par de cosas que me dice, interesantes para lo que viene el próximo fin de semana. Un familiar de Zarza, el chico que juega de volante central en Pirovano y que normalmente es suplente, nos decía, al fin, como ustedes lo piden, bueno, Zarza fue la Cobra Galván, dice Juan Vacas, que no lo hemos visto a Galván, pero digo, Zarza fue titular hoy. ¿Se acuerda que algún auxiliar de Pirovano, tanto en cancha de Alem como en el propio Pirovano, nos había dicho, pero ¿por qué piden a Zarza? Bueno, porque Zarza juega distinto, diferente. Cuando decimos Borio el de Balompié, el 5 de Balompié, juega distinto. Este chico Zarza también, seguramente lo han ido llevando de a poco, y Zarza hoy terminó siendo titular en ese Pirovano que se pudo. Un saludo también para Agustín Barros, que fue una de las figuras de su equipo hoy, cuando se quedó con 10 sobre todo, para luchar ahí entre la mitad de la cancha y la defensa. Facu Zácaro también, bueno, un montón de amigos que se están uniendo a esto que Toñanes también, Josué, que creo que es uno de los chicos de las inferiores de Balompié. Te decía,
una cancha de Pirovano que, por lo que vi en las imágenes de nuestra amiga Miriam Bentín, que dice, no me animo a salir en estos vivos, así que vamos a ver más adelante. Bueno, veremos si la podemos sacar más adelante, pero en las imágenes que se veía de lo que Miriam Bentín subió hoy en sus redes sociales, bueno, el campo de juego de Pirovano sigue estando estupendo, lo que estoy mirando en este momento en el Facebook. Estupendo el campo de juego de Pirovano. Cuando estoy viendo acá el ingreso, creo que es del sub-21. Bueno, a ver, por supuesto que hemos perdido un poco el pulso del día a día con el fútbol. Bueno, con el de Olavarría no, pero Pancho sí. Cervone, saludos al arquero goleador, al arquero récord, ¿no? Al arquero goleador. Del 2000 para acá, nunca un arquero metió un gol en jugada de campo, así que del 2000 para atrás, no sé, habrá que ir a la Turcopedia. Lo que te quería decir es que más allá de que tuvimos la oportunidad de ver lo que pasa en los campos de juego de Olavarría, creo que los de Bolívar están por escándalo mejores. En Bolívar se ha avanzado muchísimo con respecto a eso, porque yo recuerdo los campos de la Liga de Pebojó, por ejemplo, y había campos que verdaderamente eran canchitas potreros, ¿no? Y acá en Bolívar, sacando, bueno, lamentablemente el mal estado en el que se encuentra la cancha de Independiente, después tenemos que decir que el resto de los campos de juego están en óptimas condiciones, se encuentran verdaderamente muy bien. Vamos a Pirovano, está bárbaro. Bueno, ni hablar el estadio municipal, ni hablar la cancha de Alem. Digo, se está trabajando verdaderamente bien. Hay que ir a Deró, hay que ver qué pasa en Deró. No vamos a Deró, le decimos a la gente de Deró, porque hay problemas para subir a la cabina, sobre todo en Bulldog, ¿no? No pasa nada. O sea, no creo que eso sea un factor a tener en cuenta para ir o no ir a Deró, estoy seguro de eso. Le podemos decir a Cervone, que nos está mirando, que nos preste la escalera, y cuando pasamos por Pirovano, nos llevamos la escalera de la cabina de Pirovano, la llevamos a Deró, así usted puede subir tranquilo arriba de... Bueno, saludos también para Lucas Escurra, a ver cuándo va a auspiciar estos Instagram con sus ricas empanadas también. Saludos al amigo Escurra. Bueno, mucha gente que se está sumando, que está saludando. Le decía, lo que nos acotaba Santiago Elizondo es que hay un lío bárbaro el próximo fin de semana, porque se juegan 3 de los 4 partidos en Bolívar y además juega el Ciudad el domingo. Sí, entonces está confirmado que va a ser el día domingo, no se sabía si era el sábado o el domingo, bueno, va a ser el domingo. Y cuando juega Ciudad en Federal A no se puede jugar ninguna otra categoría de primera el mismo día. Así que vamos a ver qué es lo que pasa. Uno imagina que se va a tener que reprogramar entre viernes y sábado. Pero si te parece, Ángel, vamos a repasar los partidos de esta séptima fecha que cerrará, ¿no? La primera rueda de este campeonato del torneo oficial de la Liga Deportiva. No nos apuremos porque no cerramos todavía el capítulo de la sexta. O sea, nos falta hablar de lo que fue Usted dijo, se mataron a goles entre Casariego y el equipo de Bancario. Sí, señor, fue 3-3, Branco Reynoso, Jesús Guerra y Laureano Ariscurren marcaron los goles del local, de Bancario. Casariego, por su parte, Uriel Fernández y Mariano Chávez en 2 oportunidades, los goles del equipo de Fuster, que hemos tenido la oportunidad de ver al equipo de Fuster, y uno imagina, sobre todo viendo este resultado, y que por momentos lo iba ganando, que está yendo de menor a mayor en cuanto a su rendimiento y a su producción, ¿no? Porque arrancó siendo un equipo inconexo, con bastantes dudas en cuanto al juego, al poder hilvanar juego, y bueno, y con el paso de las fechas vemos que es un equipo que se está encontrando más con el gol, que está teniendo, en este caso, la oportunidad de anotar tres tantos, ¿no? Bueno, y enfrente un Bancario que siempre es un equipo difícil cuando juega de local. Tengo que ver bien la síntesis, a ver cómo, pues, si terminó con los 11 jugadores Bancarios, porque por lo general siempre es un equipo que... Áspero. Sí, áspero, y de local más todavía. Pero bueno, por supuesto que uno sabe de que
en esta clase de torneos y sobre todo jugando de local, hay que muchas veces poner un poquito más que solo fútbol, ¿no? Poner actitud y bueno, y algunas veces la actitud se malinterpreta y se convierte en pierna fuerte o se convierte tal vez en juego brusco. Así que, bueno, pero bueno, hablemos sin saber porque todavía no vi la síntesis del partido. Ramiro Juez dice, vamos de por saludos, desde Pirovano seguramente. Ricardo Romero que se está yendo a dormir porque mañana se va al campo. Nos espera en Alvear para ir prepárese para ir a Alvear en cualquier momento. Vamos a ir a almorzar o a cenar con Ricardo. Le vamos a aceptar la invitación, un gran amigo de General Alvear. Se unió Huguito Filioli también. Bueno, un montón de gente que nos está mirando en esta primera aparición. Les digo, únanse o suscríbanse sí, suscríbanse al Ángel Relator, por ahí vamos a salir las próximas. Lamentablemente Instagram, si no tenés 1000 seguidores, no te permite hacer estos vivos, por lo tanto, ¿cuándo vienen para Pirovano? Bueno, nos hemos pasado yendo para Pirovano, así que seguramente vamos a estar en Pirovano en cualquier momento. Bueno, la próxima fecha creo que se juega acá otra vez, ¿no? Pirovano juega en Bolívar, o Si juega querés, en Verón. Sí, antes de ir a meternos en detalles de algunos de los partidos, ¿quiénes metieron los goles de Casariego? Recuérdeme. ya le digo, los goles de Casariego fueron por intermedio de Uriel Fernández y 2 de Mariano Chávez. ¿No metió ninguno su amigo Troncoso? Y bueno, tendríamos que ver si fue de la partida. Recordemos que el último partido que lo vimos salió con una molestia. Claro, exacto. Bueno, en cualquier momento le decimos a Ramiro Juez que vamos a ir para Pirovano. Nos atienden muy bien cuando vamos a Pirovano, la verdad. Nos atienden muy bien en todos lados. La próxima vez sí, lo que tenemos que llevar. El próximo domingo en Pirovano contra Casariego, dice Juan Ibacas, que es uno de los delanteros que tiene el equipo Ángel veo pirovanense. que no jugó, no fue de la partida Troncoso. Con razón, bueno, y metieron goles. Bueno, decíamos en varios partidos nos ha pasado que no hay goles de los goleadores a pesar del abultado resultado, ¿no? Nos pasó en inferiores también. Sí, claro, totalmente, totalmente. Y bueno, pero eso también muchas veces alivia, ¿no? Porque cuando no encontrás la respuesta en el 9 o en el que está designado por lo general para finalizar la jugada y tenés gol de todas maneras, creo que eso está bueno, ¿no? Pero la verdad es que sí, Troncoso obviamente es un jugador fundamental en el esquema de Fuster, ¿no? Pero más allá de eso, muchas veces también genera una troncosodependencia. O sea, van todas y muchas veces evita que el juego crezca en otros sectores, ¿no? Bueno, de todas maneras, si yo lo tuviera Troncoso, sería Troncoso dependiente, o sea, no, por supuesto un jugador de otra categoría. Bueno, como lo es en Pirovano, Vacas dependiente o Moya dependiente, como lo es empleados de comercio en su momento con Valdés, ¿no? Hoy Iriarte aparece como, el otro chico, Villanueva. Villanueva es el referente de área hoy porque Valdés no está viniendo, pero bueno, de a poquito pareciera que empiezan a aparecer otros valores reemplazando a los históricos. Amoroso a Iriarte en el caso de Balompié, a eso iba, ¿no? Sí, bueno, yo creo que de todas maneras Balompié no ha podido reemplazar a Ventín todavía. Lo que le aportaba Aventín a Balompié no se lo ha podido aportar ningún otro jugador desde la salida, ¿no? Después de lo que fue la mitad de año pasado, en 2024, de Aventín que termina yendo a la barriga y bueno, que luego recae en el Club Ciudad de Bolívar, ¿no? Pero bueno, la realidad es que hay jugadores que muchas veces terminan estando por encima de los sistemas, por encima de los esquemas, por encima de los planteamientos. Y bueno, yo creo que en este 2025, por lo menos en esta liga local, creo que el mayor exponente de eso es Troncoso, ¿no? Que es un jugador que estamos hablando que es el máximo goleador histórico del Club Ciudad de Bolívar, nada más y nada menos, que está haciendo sus palitos aquí en la liga local, ¿no? Por supuesto que un nombre tan relevante obliga
a jugar un poco para él, ¿no? Vamos a ir con la tabla de posiciones para saber cómo ha quedado después de esta sexta fecha, porque empezamos a jugar con los partidos de la próxima fecha, ¿no? Tengamos en cuenta que el Ciudad y Balompié deben un partido, a esta tabla le falta un resultado, ¿no? Repetimos, se la repito. Puntero Balompié con 12 puntos, con 5 partidos jugados. Empleado lo sigue con 10 puntos, con 6 partidos jugados. Después el Ciudad tiene 7 con 5 partidos jugados. Recordemos que el 27 de agosto van a jugar por esta sexta fecha estos dos equipos, Balompié y Ciudad. Luego está Pirovano, que se trepa a la tercera colocación con 8 unidades y con 6 partidos jugados. Bueno, luego sigue el Ciudad, junto a Casariego, que tienen 7 unidades. Ciudad adeuda un partido. Independiente tiene 6. Y cierra Bancario y Bulldog con 5. Bueno, Bancario y Bulldog, los dos de Deró están en el fondo de la tabla en este momento. Pirovano incluso por sobre el Ciudad, con aquel gol que, bueno, nosotros vimos el gol de Mocha y había sido finalmente de uno de los defensores de Pirovano. El gol, Fornelli había sido el que marcó el gol para Ciudad en cancha, para Pirovano frente al Ciudad en cancha de Alén. Bueno, Pirovano cerrando una muy buena primera fase, Pablo, teniendo en cuenta que es local el próximo fin de semana, le ganó al Ciudad de visitante, empató con Empleados. No es mala la performance que está teniendo el equipo de Pirovano. Bueno, le hemos traído suerte las veces que hemos ido, ¿no? Sí, bueno, y si te parece repasamos la séptima fecha. Tendrá partidos entre Empleados y Balompié, ya un clásico Empleados y Balompié. Casariego versus Deportivo Pirovano. Este es el partido que decís vos, pues se va a jugar aquí seguramente en cancha de Independiente. Bulldog hará lo propio ante Bancario, la edición del clásico allí en Deró, entre Bulldog y Bancario. Y Ciudad se medirá ante Independiente. Me aporta Elizondo que podría ser local en Pirovano Casariego, Mire usted. Eso es lo que dice Elizondo, ¿sí? No, si lo dice Elizondo es satisfacción garantizada. Sí, bueno, que nos aporta también la tabla de posiciones y la tabla de posiciones que Balompié, bueno, Empleados con esos 2 puntos se trepaba a la par de Balompié. Balompié quedó puntero aún teniendo un partido menos, pero el partido menos es nada más y nada menos que frente al primo, ¿no? Claro, claro. Al primo, al que le ganó el campeonato Interligas, con el que perdió el campeonato Interligas, digo, ¿no? Al margen de aquella final polémica, para seguir discutiendo de lo que pasó en el Estadio Municipal con la ida de Boca tanto de Jarenco como de Aguilar. Sí, señor, sí, señor. Bueno, no sé si quiere hablar un poco del Federal A, si quiere ir dando turras. ¿Es sorpresa que Bancario y Bulldog estén en el fondo? Digo, Bulldog hoy es el último, pero si vemos el año pasado, la tabla está invertida. Bulldog hoy es el último, pero es el último campeón. Sí, bueno, a mí lo que me llama la atención es de que obviamente hay distintos nombres, ¿no? No están los mismos nombres que estuvieron en aquel equipo que fue campeón. Por supuesto que eso se nota. También la mano de Diego Cuello, me parece que eso también se nota. Pero bueno, es importante saber y remarcar que en una transición como la que está viviendo hoy en día este equipo, no es que Diego Cuello dejó el equipo y arrancó con un entrenador el campeonato. No, Diego Cuello estuvo al frente del equipo y se fue, y yo creo que se fue o lo echaron, no, yo no quiero hablar sobre eso, pero sí te digo que dejó de estar comandando el equipo. Obviamente eso se nota. Hubo una situación sobre eso, recordará, cuando estábamos por empezar las transmisiones de la liga, habíamos previsto hacer una nota con Diego Cuello, nos pasó de un día para otro, y bueno, en ese momento él nos pidió reserva, pero decía, bueno, hay algunas cosas que no terminan de cerrar en Bulldog, y
según sus palabras, dio el portazo y se fue. No sé qué es lo que dice la gente de Deró. Tengamos en cuenta que en Bulldog uno de los principales aportantes es Daniel Soler, o por lo menos lo era hasta el año pasado. No sé cómo está con el tema aportes hoy Daniel Soler, que es un empresario muy fuerte. No es el Grobocopate el que tiene Carlos Casares, pero es un aportante fuerte que tiene Deró, un Sí, hombre sí. vinculado al sector de los combustibles, con 2 estaciones de servicio en Bolívar incluso. No, no, y que fue además muy importante para que el equipo fuera campeón, ¿no? Porque su aporte, y bueno, y luego en el Interligas, ¿no? Trayendo jugadores del calibre de Félix Orode, ¿no? Un futbolista que pasó por el Club Ciudad de Bolívar, pero Un que morocho, recordé que tenía pasado de primera división, fue jugador de San Lorenzo de Almagro. claro. ¿De qué origen es Orode? Es nigeriano, me parece. Claro, sí, sí, un morocho era, me acuerdo, sí, aparte con ese apellido. Pero bueno, son estas cosas que tiene el fútbol de la Liga de Bolívar, ¿no? Que afortunadamente la hemos recuperado, afortunadamente tenemos un montón de cuestiones ahí para seguir resolviendo. Pudimos en algún momento tener 10 equipos, hoy tenemos 8. Recordemos de que Talleres está jugando el No, rural, ¿no? ¿No? Talleres va a jugar el Rural el año que viene. En su cancha se está jugando el Rural. Ah, Eso es bueno, una realidad. nosotros que generalmente nos quejamos de Urdampilleta porque decimos que las canchas del fútbol rural están en la planta urbana y la cancha donde se juega la liga está fuera de la planta urbana y cerca del cementerio, y la cancha del CAU, de Atlético Urdampilleta, del equipo Paisa. En Bolívar nos va a pasar lo mismo, porque si nos ponemos a ver, tanto la cancha de Independiente como la cancha de Empleados, como el estadio municipal está dentro de la planta urbana, pero la cancha de Alem, la cancha de Empleados, el predio de la Victoria y la cancha de Independiente están por afuera de la planta urbana bastantes cuadras, La ¿no? cancha de Talleres, Y la cancha de Talleres está al borde de la planta urbana y se va a jugar el rural. permítame decirle que la cancha de Talleres es la que está mejor ubicada en la ciudad. Está cerca Ajá. de la ruta, está sobre una avenida. Bueno, eh, para el que no es de Bolívar, digámosle, está del otro lado del puente. O sea, uno cuando va subiendo el puente depende de dónde lo subas, de un lado tiene la cancha de Empleados y del otro lado tiene la cancha sí, de señor. Talleres. Empleados tampoco ninguno está mal ubicado. Yo creo que por ahí el peligro que se ha tornado en el último tiempo es por las tantas históricos, no es que es de hoy, pero digo, hoy hay mucho más tránsito hacia la cancha de Alem, ¿no? Con muchos chicos yendo hacia allá. Afortunadamente muchos eligen la calle de Lucía para ir de manera interna y no por la ruta, sobre todo aquellos a los que no van, con los padres, ¿no? A los que no los llevan los padres. La mayoría de los chicos que van en moto o en bicicleta prefieren la de Lucía y no ir por la costa de la ruta o por la misma ruta 226 como ocurrió históricamente, ¿no? Sí, señor, totalmente. Bueno, la verdad es que obviamente esto es algo que va de la mano con los tiempos nuevos, ¿no? Y con la posibilidad de que muchos clubes tengan la chance de tener sus campos de deportes, ¿no? Hay que decir que en un pasado el estadio municipal nucleaba a todos los clubes y mucho más atrás las plazas de la ciudad de Bolívar eran Tres. los... sí, no, 4. La plaza de la escuela 9, la plaza de la escuela 6, la plaza de la escuela 2 y la plaza que está enfrente a donde iban los circos, allí por la avenida 9 de Julio, Ah, ahí, Chalem. ¿Quién jugaba? Ah, Alén jugaba en la Plaza Hernández. Sí, señor. Sí, señor. Pero bueno, lo que hay que decir es que afortunadamente con el paso del tiempo los clubes han tenido la oportunidad de poder autogestionar su espacio, ¿no? Y tienen la posibilidad también de contar con campos de deporte. O sea, hay que ir atrás en el tiempo y hay que decir que el primer equipo que tuvo un campo de deporte propio fue Independiente. Claro. Y bueno, luego afortunadamente los otros clubes lo han ido copiando, no copiando, sino haciendo sus propios campos de deportes. Es sano, está bien y también le da la oportunidad, ¿no? A los clubes de forjar una identidad diferente, ¿no? Porque no es lo mismo jugar en un lugar que no es tuyo a hacerlo en un lugar que es tuyo.
Eso es fundamental. Por eso mismo esperamos que pronto Casariego primero lo hará en inferiores, que será local en su campo, y quién sabe, de aquí a un tiempo tenga la chance de poder presentar su primera división en su campo de juego. Sería bárbaro. La Plaza Belgrano, el semillero de Bolívar, dice Lucho Villarreal, técnico de empleado de comercio, que lógicamente vio salir a Defensores de Belgrano desde allí, o sea, Defensores de Belgrano aparece como parte de cuando aparece el torneo de los barrios, que siempre tuvo alguna restricción para los para los jugadores de primera, o sea, tenías que tener determinados jugadores de primera, había una restricción en cuanto a la cantidad, no podías ir con el equipo completo, así que imagínate que el Defensor de Belgrano apareció en el nocturno de Independiente, en alguna participación también en el Estadio Municipal, pero bueno, es cierto lo que dice Luciano Villarreal, como tantos otros, ¿no? Porque bueno, hoy recordábamos en Cancha de Independiente a los Escobar que le dieron el famoso mote de los indios a Independiente, que bueno, varios de ellos fueron integrantes del equipo de la selección de Bolívar de 1931, campeona, ¿no? Independiente, lamentablemente, hoy lamentamos el campo de juego, pero también lamentamos que perdió su cancha auxiliar. Me parece que no solamente fue una mala gestión dirigencial, sino que también el municipio no colaboró lo que tendría que haber colaborado porque el peligro que hoy representa que los chicos tengan que cruzar nada más y nada menos que una de las principales avenidas de acceso a la ciudad para ir al predio que está enfrente, que le cedió o que tienen comodato con la sociedad rural. Bueno, esas cosas y la pérdida. Ese terreno está prestado. Claro. O sea, tiene algunas cláusulas que por supuesto van de la mano con la mantención del mismo, pero es un terreno que la sociedad rural ya desde hace mucho tiempo le cede, ¿no?, a Independiente. Y como bien decís vos, ¿no?, que más allá de, bueno, la actitud loable, ¿no?, de la rural que le da la oportunidad a Independiente de que pueda llevar adelante ahí las prácticas de las inferiores, Independiente tenía su propio lugar para entrenar, para Claro. hacerlo. Y bueno, y cuando hablamos de identidad, bueno, vos decís de también una falta de tacto municipal en aquel momento Sí, para Independiente y evitar que vender esos terrenos, ¿no? Pero lo que es, ¿no? Muchas veces uno, si se pone a ver la historia, se encuentra con esta clase de circunstancias, ¿no? Que clubes que son pujantes, sobre todo Independiente, para algún desmemoriado, Independiente tuvo la sede más céntrica de los clubes de Bolívar, donde hoy en día se encuentra la Galería Prada, ¿no? Imagínese que desde la avenida estamos hablando de la Brown, y gran parte de por Venezuela, eso era todo una L que era de Independiente. Y bueno, y lo vendió en su momento para, bueno, para hacer un negocio y para levantar lo que hoy en día sucede. Y bueno, fue el Rodrigazo el que hizo que todo ese dinero que cobró el club por la venta se devaluara prácticamente a una cifra irrisoria en muy poco tiempo. Sí, bueno, pero creo que quienes toman las decisiones tienen que tener en cuenta que el país tiene esos vaivenes, ¿no? Y a diferencia de empleados de comercio, que, bueno, Luciano Villarreal es parte de la historia, con 50 años es parte de la historia de empleados de comercio ya, con muchos campeonatos ganados, tanto como jugador como entrenador y hombre de las divisiones inferiores, bueno, no había novena en esa época, pero desde esa época. Digo, fíjate todo el crecimiento que tuvo empleados en desmedro de Independiente, ¿no? Empleados con todo ese predio del otro lado de la Ruta 226, e Independiente cediendo cada vez más terreno, la sede en el centro, la cancha auxiliar, salir a pedirle prestado a la rural el predio de enfrente, son cosas que, bueno, ese famoso gimnasio que es un elefante blanco que nunca se pudo construir, que han quedado esas bases ahí cuando uno pasa por la avenida Mariano Unzué. Bueno, un montón de cuestiones que creo que a lo largo de todos estos años mucha gente de Independiente ha intentado, sobre todo exjugadores, hablamos en su momento bueno, hoy sigue Walter Abosalech, pero en su momento estuvo el Colorado Unzué, Marcelo del Río, gente vinculada con la dirigencia, que vieron, sufrieron esos procesos, intentaron dar una mano, bueno, los tiempos no han sido buenos nunca para las instituciones deportivas y las malas decisiones del pasado
Digo malas decisiones que no las acompañó el país tampoco, porque los momentos del país no fueron buenos y eso, lo que vos decías, de que se les devaluó el dinero y no pudieron hacer la inversión que tenían pensada en el predio de la Mariano Unzué, terminaron dando por tierra con los sueños de mucha gente independiente y después, bueno, esto de perder la cancha auxiliar y demás, pareciera como que se va achicando cada vez más el club, ¿no? La mala suerte también, porque en el momento en el que resurge el pádel, Independiente tenía 2 canchas de pádel y decidió hacer un gimnasio para patín, ¿no? Cuando hoy podría tener tranquilamente las 2 canchas de pádel funcionando. Pero bueno, son esas decisiones que uno no puede prever y terminan pasando este tipo de cosas. Pero nos fuimos un poquito por las ramas, creo que vale la pena este espacio, Pablo, que lo vamos a seguir prácticamente a diario con las novedades del fútbol les digo, síganlo a Pablo Pequi en Instagram. Los invito a que nos sigan en El Ángel Relator, en Instagram también, para poder hacer los vivos desde allí. Ha sido un gusto, Pablo, esta incursión. Hemos estado hablando por 45 minutos, además de las 2 horas que hablamos hoy en Independiente. Sí, bueno, yo creo que es un momento propicio para aprovechar esta clase de plataformas, poder hablar de fútbol, que la gente participe, darle notoriedad a lo que pasa en la ciudad y quién sabe, ¿no? En algún momento también utilizar este formato para hacer para hablar con protagonistas, para, repito, dar visibilidad a este fútbol de Bolívar que ha vuelto a resurgir de sus cenizas después de una diáspora muy larga por la Liga de Peguajó y que nosotros, por supuesto, desde nuestro lugar tenemos que hacer lo posible para que cada día la gente se prenda más con el fútbol, colabore más. Bueno, nuestra arena es comunicar y hablar de esto. Así que, bueno, será un placer, Ángel, seguir con esto en cualquier momento. Sí, que nos sigan en nuestras redes, sobre todo, en El Ángel Relator, en Ángel PC-Bajo, en Pablo Pequi, en Qué pasa en Bolívar. Elizondo no le da mucha bola a su red social personal, la tiene ahí más dedicada a publicar fotos con los nenes, pero que nos sigan a través de nuestras redes sociales para estar atentos. Seguramente esto lo vamos a hacer un ratito todas las noches. Luciano Villarreal nos dice, sí, domingo a Luciano. Pregunta Luciano, Luciano a qué hora el domingo que viene, y no lo sabemos, seguro después de las 10. Alrededor de las 22:30, que es cuando ya estamos un poco más tranquilos y hemos descansado un poco la garganta de lo que son las jornadas recordemos que venimos de transmitir, para los que no saben, transmitimos 2 partidos de inferiores el viernes, así que se nos ha puesto un poco cuesta arriba, somos un equipo chiquito que tratamos de cumplir en todos lados, de cuidar la garganta, de cuidarnos hoy del fresco, porque estábamos encapuchados adentro de una cabina, parece mentira, pero bueno, estábamos encapuchados por esa falta del vidrio del costado, que seguramente lo vamos a resolver con la gente de Independiente en las próximas fechas. Si bien ahora se viene la primavera, un día que llueve se nos complica si se llueve de ese lado. Así que bueno, digo por toda la aparatología que se mueve en torno a estas transmisiones que llegaron para quedarse, Pablo. Yo creo que llegaron para quedarse estas transmisiones que tienen que ver con inferiores y el agradecimiento a Lucas Orieta, que siempre está, que lo vi unido ahí y que nos da una mano con los inferiores. En primera, Ariel Navarrete, Manu Serra, que siempre están dando una mano, colaborando. Bueno, ni hablar de el alma mater de todo esto, que es Santiago Elizondo, junto con usted, que en algún momento me dijeron, che, no te sumás, vamos a empezar a relatar los partidos de la Liga. Y bueno, saludos a Roberto Papaleo también, que se acaba de unir. Roberto, qué grande, Roberto. Y que seguramente, vamos, Roberto. que seguramente en cualquier momento va a cocinar algo y nos va a invitar a cenar. Perfecto, será un honor. Bueno, entre Escurra, Papaleo, tenemos un montón de gente que nos puede invitar a cenar y también la gente de empleados de comercio. En cualquier momento le vamos a caer a comer algo a Villarreal. Perfecto, perfecto. Bueno, ya nos invitaron para ir al Alvear a comer, así con Ricardito Romero, que se está por ir a dormir con un whisky. Papaleo pregunta cómo anda la banda. Hay un montón de gente conectada, por eso es que entran y salen algunos, por eso no nos hemos terminado de ir. El próximo domingo vamos a Pirovano, no sé si vamos a Pirovano, tendríamos que preguntarle bien a Elizondo cómo es cómo es, y no sabemos si es en domingo, porque si el Federal se juega el domingo, hay lío con eso, Pablo, ¿no?
Cuando juega el torneo federal A en Bolívar no se puede jugar otro partido de primera división que no sea ese. En la ciudad, no en el partido. Bueno, tendríamos que ir a la legislación y tendría que... a ver, tal vez alguno nos está escuchando y nos puede dar una mano con respecto a ese dato. No me puedo aventurar, pero yo creo que es en Bolívar solamente. Claro, sí, se puede jugar en Piroano, alguno puede hacer, bueno, lo que hemos planteado alguna vez, ¿no? Casariego, si bien el tema de la logística y demás es complicado, bueno, mientras tiene su cancha tranquilamente, es un disparate que no se puedan utilizar la cancha de Bolívar, pero bueno, se sobrecarga en la cancha de Bolívar y la Urdampilleta hoy está tranquilamente ahí como para que la gente de Urdampilleta incluso haga algún mango alquilándola, ¿no? Sí, totalmente. Pero bueno, yo creo que esto lo decíamos recién, ¿no? Es un germen que está empezando, es una semillita que está empezando a germinar. Eh, el fútbol está volviendo a tener una identidad propia y hay muchas cosas que resolver y que pensar con la marcha, ¿no? Es importante de que haya competencias, de que haya inferiores, de que haya fútbol femenino, de que las competencias no pierdan el hecho de estarse desarrollando. Después, bueno, por supuesto hay muchas cosas para mejorar, para reprogramar, para repensar. ¿Tiene por ahí la próxima fecha, tiene los resultados del fútbol femenino de este fin de semana? Sé que Balompié perdió con Empleado 2-0 en cancha Alén, en la cancha número 2. Aprovecho para leer lo que nos aporta Santiago Elizondo. Esto se puede hacer de a dos, por eso si no lo hubiésemos sumado a Elizondo también, que debe estar todavía soplándose los mocos del frío que pasó hoy en cancha de Independiente. Saludo para Santiaguito, debe estar haciendo dormir los nenes. Dice, en Piroano se podría jugar el domingo, ¿sí? Y él dice, para mí, en Empleados se va a jugar el sábado a la noche. O sea, le erró la gente de Fuego. Podría haber hecho al revés, de poner el próximo fin de semana. Claro, íbamos del predio de la victoria directamente a Fuego. Y Ciudad va a jugar con Independiente después de que se juegue el Federal, seguramente. ¿Sí? Así que ese partido podría ser, y Empleados también puede llegar a jugar el domingo a la mañana, que no es en el mismo horario que juega el equipo de Ciudad por el Federal, ¿no? Se han jugado partidos del Federal y luego el equipo de Ciudad de la Liga jugó su partido. Recuerdo que eso pasó, pero bueno, es como yo te digo, Ángel, lo importante es que se hagan cosas. Después, por supuesto, debe haber muchísimo como para mejorar, muchísimo como para replantearse, pero bueno, no nos olvidemos que el fútbol en Bolívar volvió a ser propio con una liga propia a partir de los años, son muchísimos años fuera de, en este caso, una competencia propia. Hay que dejar que el tiempo pase y que las cosas se vayan acomodando con el paso del tiempo. Sí es importante y destacable de que el fútbol está sano, de que más allá de que hay clubes que entran un año y otro no, siempre va a haber una continuidad. Yo espero, anhelo de que Atlético Urdampilleta vuelva a ser parte de la competencia, espero que Guglieri también, necesitamos que Talleres vuelva a ser un equipo de la Liga Deportiva de Bolívar. Talleres ganó 4 títulos de la Liga Deportiva de Bolívar. Es un equipo grande de la Liga Deportiva de Bolívar. Tiene que estar en primera división. Un pedacito de su corazón está en Talleres, ¿no? Por supuesto que sí, porque mi padre fue dirigente. Y es el club de mi barrio. Ah, el club del barrio, claro. El club del barrio, sí, señor. ¿Usted no era de ir ahí al boliche de la San Martín? No, al de la cancha de bochas. No. Iba al buffet que estaba en la cancha, ahí, pero en la cancha donde estaba Canario y. Claro, donde estaba Canario, exacto. Ahí. Pablo, bueno, un gusto. Gracias por estar del otro lado. A todos los que nos han seguido, insisto, síganlo a Pablo Pecchi, sigan esta cuenta. Ángel PS-bajo, síganos en el Ángel Relator también, que vamos a intentar hacer este tipo de streaming desde el Ángel Relator para descomprimir este canal que ya tiene la parte de la política, la parte de todo, entonces tratamos de ir por distintos canales. Pablito, un gusto, una pena que Miriam Ventín no se haya querido unir, pero bueno, esperemos que... Si no viene Miriam.
Hay que conseguir que se anime, hay que ponerlo a Careta al lado, ¿no? Como que le dé el respaldo. Miriam Mentín, colega de Urdán Pilleta, síganla a través de las redes de Mi Pasión, ¿sí? Bueno, le pone mucha garra, mucha onda los fines de semana. Aprovechamos mucho de sus flyers, bueno, los hace y muy bonitos para promocionar todo lo que tiene que ver con el fútbol femenino, el fútbol de inferiores, el fútbol de primera división. Y aprovecha para seguir a su hijo en empleados de comercio y también aprovecha para seguir a su yerno en Piroano. Habría que preguntarle a Miriam, vamos a ver cuándo juegan Piroano con empleados, jugaron hoy. Sí, ¿Por quién hinchó Miriam Mentino? Y bueno, seguramente mañana a partir de las 22:30 lo convoco, Pequi, para que estemos con algo más de lo que tiene que ver con el fútbol, ya viendo, o por lo menos vamos a tratar de averiguar qué pasa si el Ciudad juega el domingo, quiénes juegan y quiénes no juegan. bárbaro, bárbaro. Bueno, será hasta mañana entonces, Ángel. 22:30 mañana a través de este mismo canal de Instagram vamos a estar junto al amigo Pablo Pequi. Recuerde seguirnos en Ángel Pese, _ en Pablo Pequi. Sigan también el canal de YouTube por el que transmitimos los partidos, en ¿Qué pasa en Bolívar? ¿Qué pasa Bolívar? Creo que es el canal de Instagram de Santiago Elizondo. Bueno, a través de todas esas plataformas nos pueden seguir y vamos a estar conectados. De lunes, mejor dicho, de domingo a viernes, seguro. No sé si vamos a hacer algo los sábados, pero mañana 22:30 lo vuelvo a convocar. Pequi, ¿le parece? Chau, chau, amigo.